Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Dios, hace falta el trago de café. Bien, aquí está el café, ya lo voy a tomar. Muy buenos días, les decía. Son las 9 de la mañana y 1 minuto, 9 y 1 de este miércoles 15 de marzo del año 2023. Usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio Éxitos. También nos puede usted sintonizar en su teléfono celular, en su móvil, por la aplicación Actualidad Media Group que usted descarga gratuitamente. Si entra en www.éxitos107.com, incluso nos escucha y nos ve. Hola, buenos días, ya me está viendo, ¿verdad? Muy bien. Y, por supuesto, acuso el recibo, el saludo de María Isabel Vargas en Tennessee. Saeda Bon en Orlando, Rubria Saray en Cagua, Estado Aragua. Chere Ramos Graterol, muy feliz día tengan todos. Chere Ramos está cumpliendo años hoy, porque hoy son los idus de marzo. Así que felicitaciones. Felicitaciones, Chere, felicitaciones. Ya, agarren el Twitter, el Instagram y el YouTube y felicitémosla. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Gerardo Cerrado en Doral. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Explícanos un poquito qué es los idus de marzo. Ahorita les voy a explicar qué son los idus de marzo. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Madrid. Saludos a todos los oyentes y también en el estudio. Jesús Carreño está en la edición y montaje. En los controles está Daniel Patiño. Buenos días, Daniel. Buenos días, César. Buenos días, equipo. Eso, entusiasta, Daniel. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Longinos. No lo conozco, pero Longina sí es un nombre. Hay una canción ya titulada Longina. El día de Santa Leocrisia. No la conozco, pero felicidades, Leocrisia. Leocricio, ese está en problemas. Y es el día de Santa Madrona, no Madonna, sino Madrona. Felicitaciones. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, en el día de hoy tenemos la luna en Capricornio, menguando en Capricornio desde las 8:06 de la mañana. La luna de Capricornio es la luna para recuperar el tiempo perdido. Es la luna para trabajar en solitario, para dedicarse a todo aquello que requiera mucha concentración. Es la luna propicia para todo lo que tiene que ver con finanzas, inversiones y demás. Luna menguante en Capricornio, Sol en Piscis, cuando nos amanece este miércoles 15 de marzo del año 2023. A ver, tal día como hoy, el 15 de marzo del año, ya les voy a decir, del año 44 antes de Cristo, es decir, hace exactamente 2067 años, Cayo Julio César fue asesinado por un grupo de senadores romanos apodados los Liberatores, liderados por Cayo Casio Longino y Marco Junio Bruto. Y tú también, Bruto, fue lo que le dijo Julio César. Lo apuñalan cuando él va a entrar al Senado. En la obra de Shakespeare, le dicen, cuando él se está preparando para salir, le dicen, beware of the idus of March. Cuídate de los idus de marzo. Y ahora viene la pregunta, ¿qué son los idus de marzo? Pues bien, en el antiguo calendario,
el marzo era el primer mes con el que comenzaba el año, era el mes de por supuesto, de Dios Marte. Y los días 15 se celebraba el Día de los Idus de marzo. Eso era una festividad con cierto peso religioso, celebrada con mucho entusiasmo por el pueblo. Era una suerte de gran verbena. Además, era la primavera, estaba entrando la primavera. Era una fiesta muy, muy popular a celebrarse los días 15. Pero los Idus de marzo fue cuando le entró la mala suerte pues a Julio César. 2067 años atrás nació Cayo Julio César. Y en el año 415 a.C., en Alejandría, en Egipto, una turba cristiana enardecida por San Cirilo lapida a la filósofa, astrónoma y escritora egipcio-romana Hipatia. Hay una preciosa película del español Amenábar con Rachel Weisz como Hipatia. La recomiendo ampliamente. El 15 de marzo de 1493 fue que vino a regresar a España Cristóbal Colón en su primera expedición. Atracaron donde habían salido, en el puerto de Palos de Moguer. El 15 de marzo de 1892, el ingeniero estadounidense Jesse Reno patenta la primera escalera mecánica. El nombre que le dio, ascensor inclinado Reno. El 15 de marzo de 1906 se funda la compañía Rolls-Royce Limited. 15 de marzo de 1917 abdica Nicolás II. Rusia se convierte en república y empieza el desastre. Bueno, no empezó allí, había empezado, por supuesto, muchísimo antes. El 15 de marzo de 1964, el gran Quino, el dibujante argentino, crea Mafalda. ¿Qué tal? Y el 15 de marzo de 1985, la compañía Symbolics registra el primer dominio comercial de Internet.com. El 15 de marzo del 2011 comienza la guerra civil en Siria. Ya tenemos 12 años, pues, de esa guerra. El 15 de marzo de 1941 nació Mike Love, el cantante principal de The Beach Boys. El 15 de marzo de 1946, la Junta Revolucionaria de Gobierno en Venezuela decreta el derecho del sufragio universal para todos los venezolanos mayores de 18 años, sin discriminación por razones sociales, culturales o de sexo. Esto permitió que las mujeres venezolanas pudieran votar y ser elegidas para la Asamblea Nacional Constituyente. El 15 de marzo de 1942 nació la gran Montserrat Figueras. El 15 de marzo de 1943, es decir, hace 80 años, nació Sly Stone, el líder de Sly and the Family Stone. 9:10 de la mañana. En la línea telefónica está Javier Pacheco de la oficina de Jani Martínez Ward, de World Law Group. Javier, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, César? Gracias a ustedes por la invitación al programa el día de hoy. Javier, esta hora es crítica, ¿no? Sale todo el mundo al trabajo, están las autopistas repletas en todas las direcciones y ocurren muchos accidentes. ¿Es así? Sí, es así. Realmente los accidentes no tienen horario ni fecha en el calendario. Ocurren en el momento menos esperado, de la manera menos esperada, pero usualmente en las mañanas, cuando las personas van al trabajo, es una hora donde tenemos mucha afluencia de llamadas, donde hay muchas personas que están en la escena del accidente, nos llaman y nos preguntan qué hacer. Y siempre estamos dando recomendaciones a través de esta vía acerca de qué debes hacer, cuáles son los errores que no debes cometer en un accidente. Y básicamente, si estás en un accidente de auto y eres la víctima del accidente, tú tienes derecho después de hacer un reclamo por lesiones. O sea, cuando estés en la escena del accidente, lo más importante, obviamente, si hay alguien lesionado gravemente, es llamar al 911, pedir una asistencia médica. Y después, llamar a la policía, hacer un reporte de policía es fundamental porque es la única prueba que vamos a tener oficial de lo que ocurrió en el accidente. Tomar fotos,
Adelante. No, y después llamarlos a ustedes, ¿no? Sí, tomar fotos y videos de la escena del accidente, de los vehículos involucrados en el accidente y por supuesto llamarnos a nosotros, tal como tú lo indicas, porque ese momento es un momento de mucho estrés, las personas no saben qué hacer, el carro a lo mejor si no se puede manejar, se lo tienen que llevar a algún sitio, la persona no sabe si debe ir al hospital o no. Entonces, todas esas recomendaciones, esa mano amiga, esa voz Sí. que le puede a usted aconsejar qué es lo que usted debe hacer, cuáles son los mejores pasos a seguir, está en nuestra línea telefónica, el 855-DOLOR55, que es lo mismo que 855-365-6755. Déjame repetirlo, Javier. Ojo. 855-DOLOR55. Eso equivale a 855-365-6755. Javier, ¿ustedes de qué hora a qué hora trabajan? Mira, nuestro equipo está a las 24 horas del día, tenemos más de 130 empleados en nuestra oficina, muchos de ellos trabajan en nuestro call center, que está las 24 horas del día en diferentes turnos. Obviamente durante el día que hay más afluencia de llamadas tenemos mayor cantidad de personal disponible, pero siempre va a estar alguien que pueda explicarle en su idioma, en español, de manera sencilla cuáles son los pasos a seguir y le vamos a poder ayudar desde la misma escena del accidente o inclusive si ya han pasado varios días del accidente, podemos aconsejarle qué es lo que debe hacer y cuáles son sus opciones. Muy bien. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Javier, muchísimas gracias por atendernos hoy. Feliz día, hasta luego. Javier Pacheco, uno de los abogados en la oficina de Hanny Martínez Ward, de World Law Group. 9:13. El editorial con César Miguel Rondón. Cuando un anciano se cae, es algo que tiene sus riesgos, sus peligros, y los que están alrededor del anciano pues entran en pánico. Las caídas a cierta edad, digamos 80 años, son muy peligrosas. Los huesos a esa edad son frágiles, se resquebrajan prontamente y una caída no es una simple caída, puede ir a mayores. Tiene sus consecuencias. Ahora, si usted es senador de Estados Unidos, líder de la minoría republicana en el Senado, y se cae, las consecuencias son mucho más graves del mero problema óseo. Es lo que ha ocurrido con el senador Mitch McConnell, el líder de la minoría, senador republicano por Kentucky. El senador McConnell se cae, se resbala en el Waldorf Astoria de Washington en una reunión privada, en un festejo privado. Y esto ocurrió hace ya el fin de semana antes pasado y de inmediato le hospitalizaron. Todavía está hospitalizado el senador McConnell. Más allá de las consecuencias físicas, el tema hospitalario, más allá de su salud, la ausencia del senador McConnell ha traído impactos y a política. A ver, el senador McConnell ha sido uno de los más firmes y vehementes en apoyar la ayuda que Estados Unidos le da militar y económicamente a Ucrania en el escenario de la guerra. El senador McConnell ha sido fundamental en un pacto no escrito, pero que se ha dado de manera virtual, entre demócratas y republicanos para apoyar a el presidente Zelensky en su guerra frente al invasor ruso. Pues bien, la ausencia por el tema de la caída del senador McConnell ha permitido que voces disidentes crezcan. Donald Trump, como sabemos, pues tiene viejas simpatías nunca ocultadas por Vladimir Putin y no ha estado de acuerdo con la ayuda, el apoyo que le ha dado Estados Unidos. Ron DeSantis, que está jugando fuerte ya con ambiciones electorales, aspiraciones electorales nacionales, dice que no tiene ningún sentido entrar en una guerra que es un problema regional de Rusia. No considera que allí estén en riesgo
los intereses de los Estados Unidos. Imagínese usted. Y claro, esto nos lleva a voces incluso mucho más extremistas, como la de la representante de Georgia, la polémica Marjorie Taylor Greene, o el senador Josh Hawley, quien se opone vehementemente. Pues bien, ¿qué consecuencias puede tener esto? ¿Cuánto tardará el senador McConnell de recuperarse de su caída? El tiempo que tarde pasa a ser vital para cualquier decisión que se tome en el Senado de los Estados Unidos para seguir apoyando o no a Ucrania en su guerra de defensa contra Rusia. Cuando leo las opiniones de... No voy a mencionar a la señora Taylor Greene, pero cuando veo posiciones como las de Ron DeSantis o Donald Trump, suelo preguntarme, ¿qué diría de esto Ronald Reagan, por ejemplo? ¿Qué diría de esto el señor George Bush padre? O el expresidente Gerald Ford, por no hablar, por supuesto, del presidente Eisenhower. Eran otros tiempos y era otro partido republicano. 9:18 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Ayer el presidente Biden desde Monterey Park, California, emitió una orden ejecutiva que tiene como objetivo aumentar la cantidad de verificaciones de antecedentes antes de la venta de armas de fuego. Su objetivo es llevar a los Estados Unidos lo más cerca posible de las verificaciones de antecedentes universales sin legislación adicional. La última frase es una cita textual. El presidente promulgó la medida de reducción de la violencia armada entre partidos y ha pedido repetidamente al Congreso que haga más sobre lo que él llama una epidemia. Pero es poco probable que su llamado a la prohibición de armas de asalto, a la verificación universal de antecedentes sobre la venta de armas y la revocación de la inmunidad procesal de los fabricantes de armas prosperen mientras los republicanos controlen la Cámara de Representantes. Estados Unidos dijo que uno de sus drones se estrelló después de ser alcanzado por un dete ruso sobre el Mar Negro. El avión de vigilancia Reaper, no tripulado, volaba cerca de Crimea cuando dos aviones de combate lo interceptaron volando imprudentemente, entre comillas, cerca y arrojando combustible sobre él, según el Pentágono. Luego un caza chocó con el dron cortando su hélice. El incidente, el primer contacto físico reportado entre los militares de Estados Unidos y Rusia desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú el año pasado, generó tensiones ya altas. Estados Unidos y sus aliados han dado a Ucrania miles de millones de dólares en ayuda militar, pero evitaron la confrontación directa con Rusia. El Kremlin negó una colisión y dijo que el dron se estrelló después de inclinarse bruscamente cuando los combatientes se acercaron. Pero Estados Unidos descartó que la colisión de un caza ruso con un dron estadounidense sobre aguas del Mar Negro, que le obligó a derribar su propia aeronave no tripulada, pueda considerarse un accidente por parte de las fuerzas rusas. El secretario de Estado Antony Blinken y el canciller mexicano Marcelo Ebrard mantuvieron una conversación telefónica para abordar la cooperación en materia de seguridad en medio de la tensión entre ambos países por el asesinato de dos estadounidenses en el norte de México. La llamada tuvo lugar cuando Ebrard se encontraba en Washington reunido con los 52 cónsules mexicanos en Estados Unidos para lanzar una campaña de defensa, entre comillas, de su país en respuesta a la petición de algunos republicanos de intervenir militarmente en México para combatir a los cárteles del narcotráfico. Los operadores apuestan a que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentará las tasas de interés cuando se reúna la próxima semana. Los banqueros centrales estadounidenses han aumentado las tasas sin descanso durante el año pasado y los datos de ayer que mostraron que la inflación subyacente, que elimina los indicadores volátiles como los alimentos y la energía, fue más alta de lo esperado normalmente, haría que la Fed volviera
a subirlas. Pero, tras el colapso del Silicon Valley Bank, algunos inversionistas y economistas especularon que el banco podría incluso reducir las tasas, preocupados de que nuevos aumentos pudieran sofocar una economía frágil. La agitación bancaria también ha tenido otras consecuencias, acumulando una presión particular sobre las nuevas empresas de tecnología climática que ya enfrentaban una serie de vientos en contra económicos, según el editor de Clima y Energía de Semaphore, Tim McDonald. 9:23 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso, la información de Venezuela, Cuba, América Latina y el mundo. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. 9:25 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Protesta de indígenas impide el paso hacia Amazonas. Más de 260 kilómetros se debe transitar entre San Fernando de Apure y Puerto Páez, sitio donde se escenifica la tranca que impide el paso de alimentos y bebidas con destino a Puerto Ayacucho, desde donde se distribuyen los alimentos a todo el estado Amazonas. Aunque las personas que van en carros particulares han salido afectadas con esta protesta, los comerciantes que surten al estado Amazonas y su capital, Puerto Ayacucho, deben transitar un camino entre ambos estados que, por el pésimo estado de la vialidad agrícola y troncales, hacen un recorrido que debe ser en 4 horas máximo y pasa a ser de 6 a 8 horas. El gobierno de Venezuela trabaja en elevar el nivel de sus relaciones de cooperación y de amistad con China e Irán, con cuyos representantes diplomáticos en Caracas se reunió ayer el ministro de Exteriores Iván Gil. La Cancillería venezolana informó de la reunión del ministro con el embajador chino en Venezuela, Li Baorong, que tuvo el objetivo de elevar el nivel de las relaciones de cooperación y amistad. Mueren 3 migrantes venezolanos al ser arrollados por un vehículo en México. Según informes, los 3 migrantes iban caminando por la carretera cuando fueron atropellados por un vehículo. Esto por intentar evadir un punto de revisión de las autoridades migratorias mexicanas. El accidente ocurrió en la carretera internacional Tapachula-Tuxtla Chico, en Ciudad Hidalgo. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, urgieron a un mayor apoyo de la comunidad global a los migrantes y refugiados venezolanos de cara a la conferencia solidaria con estos colectivos que se celebrará esta semana en Bruselas. Las agencias de Naciones Unidas recordaron que en los últimos años casi 7.2 millones de venezolanos dejaron su país debido a la crisis, y de ellos unos 6 millones son acogidos en naciones de Latinoamérica y el Caribe. 9:28. Cuba es noticia en Conexión Radio. Estados Unidos devuelve 37 migrantes a Cuba y ya suman 2.761 desde varios países. El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos devolvió 37 balseros a Cuba, con lo que suman ya 2.761 los migrantes irregulares de la isla deportados desde varios países de la región en lo que va de año, según informó ayer el Ministerio del Interior cubano. Los datos oficiales revelan una tasa de ocupación hotelera en Cuba de apenas el 15,6%. De cada 10 habitaciones disponibles en los hoteles de Cuba, más de 8 estuvieron vacías en el 2022, sin que la fiebre de la construcción se detuviera. Los datos de los principales indicadores turísticos correspondientes al pasado año y publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información dejan claro lo que hasta ahora eran mensajes de alerta de algunos trabajadores del sector. La ocupación está por los suelos y se sitúa en un ínfimo 15,6%. Las tarjetas MIR ya están operativas en Cuba, según anuncia Moscú. Ahora faltan los turistas. Como nuevo síntoma del estrechamiento de las relaciones económicas y financieras entre Moscú y La Habana,
Rusia anunció que ya están operativas en la isla las tarjetas Mir, que permiten utilizar el sistema de pagos ruso del mismo nombre. El servicio de prensa de Mir informó que después de meses de anuncios, avances y demoras en la implementación del sistema, este se encuentra operativo en uno de los aliados del Kremlin en Latinoamérica. 9:29 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. En Lima, la Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó acusar por los delitos de rebelión y conspiración a la exjefa de gabinete Betsy Chávez y a 2 exministros por su presunta participación en el fallido autogolpe de Pedro Castillo en diciembre pasado, con lo que la decisión final sobre el caso se debatirá en el Pleno del Parlamento. Con esta decisión, el Parlamento queda listo para debatir la acusación constitucional contra la señora Chávez y el exministro de Comercio Roberto Sánchez, ambos también diputados. La exministra ecuatoriana Duarte está en la Embajada de la Argentina en Caracas. La información viene desde Buenos Aires. El gobierno argentino indicó que la exministra de Obras Públicas de Ecuador, María de los Ángeles Duarte Pasantes, se presentó, entre comillas, en la sede de la Embajada de Argentina en Caracas tras abandonar el pasado fin de semana la sede diplomática argentina en Quito, según informaron fuentes oficiales. La exfuncionaria, que ocupó la cartera de Obras Públicas de Ecuador entre 2015 y 2017, bajo la presidencia de Rafael Correa, abandonó el fin de semana la Embajada de Argentina en Quito, donde llevaba refugiada más de 2 años y medio para evitar ir a la cárcel por una condena por corrupción. Vamos a Quito, a propósito de esta noticia, para conversar con el periodista Néstor Aguilera. Néstor, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola César Miguel, muy buenos días. Néstor, ¿cómo sale la señora Duarte de la Embajada de Argentina en Quito para aparecer en Caracas y refugiarse en Caracas en la Embajada de Argentina en Venezuela? ¿Cómo es eso? Esa es una de las gran interrogantes que hoy tienen los ecuatorianos después de que se hiciera público este caso, César Miguel, considerando que en el ingreso a la residencia del embajador de Argentina acá en la ciudad de Quito, pasé hace algunos instantes por ahí casualmente, hay policía permanentemente, hay un miembro de la policía al menos asignado de manera permanente, y la presunción del gobierno ecuatoriano es que pudo haber algún grado de complicidad del gobierno argentino a través del embajador o de alguna otra persona de la embajada para que efectivamente la señora María de los Ángeles Duarte haya podido abandonar esa sede diplomática. De acuerdo a lo que se ha dicho o lo que tal vez muchos estiman, podría haber sido a bordo de algún vehículo diplomático que no son revisados de manera permanente. ¿Por qué? Porque ellos tienen una protección diplomática, y esto es lo que dio motivo a este resquebrajamiento de las relaciones hoy en día, que por ahí también hay que mencionarlo, César Miguel, estamos hablando de una crisis diplomática entre el Ecuador y Argentina. A ver, ¿y cómo aparece de Quito en la ciudad de Caracas? Mira que ahí no están precisamente una al lado de la otra. Bueno, justamente sobre este tema se han producido reacciones, han reaccionado algunos personajes vinculados con la política. Por ejemplo, quien preside la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, el día de ayer en declaraciones a periodistas, daba cuenta de la responsabilidad que tendría incluso el gobierno de Gustavo Petro al haberle permitido atravesar el territorio colombiano. Y finalmente, de acuerdo con palabras de Fernando Villavicencio, ella termina abrazando a Nicolás Maduro en una clara alusión a su llegada a Caracas. Preguntas que todos nos hacemos, considerando también que de acuerdo con el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín, la tarde de ayer, él dijo no hay un registro migratorio de que efectivamente Duarte haya llegado a territorio de ese país. Es decir, sigue siendo un misterio cómo ella fue a aparecer en Caracas este día lunes, de acuerdo con la información oficial de la Cancillería Argentina. Ahora ella llega a Caracas, se abraza con Maduro y se refugia en la Embajada Argentina allá.
¿por qué se refugia si en Caracas el régimen socialista de Maduro la va a tratar pues con todos los beneficios y favores del caso? Esto suena rarísimo, Néstor. Es una muy buena pregunta. Habrá que ver en todo caso cuál es la intención, porque si bien es cierto, la exministra María de los Ángeles Duarte gozaba de la protección, al ella abandonar la representación diplomática en el Ecuador, de alguna forma, se ha dicho desde los expertos, renuncia también a esta protección, por lo menos en territorio ecuatoriano. Entendería yo que ella tiene la intención, y si no me falla la memoria, ella en algún momento fue embajadora en Buenos Aires. Por ahí podría yo entender que ella tal vez buscaría la posibilidad de nuevamente, a pesar de que no lo ha dicho de manera pública, al menos no a través en Twitter, esto digo como una presunción personal, podría entenderse, aunque también podría con tranquilidad también solicitar la protección del Estado venezolano en este caso. Lo que también hay que mencionarlo aquí, César Miguel, ella en la actualidad tiene una condena, es decir, ya tiene una sentencia de 8 años de prisión por un caso de corrupción justamente durante el gobierno de Rafael Correa. Néstor, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Como siempre, un placer, César Miguel. Néstor Aguilera, de La Voz de América, desde la ciudad de Quito. Seguimos con las noticias en América Latina. En Buenos Aires, la preocupante inflación se aceleró en febrero, superando por primera vez en 31 años una tasa interanual de 3 dígitos y complicando cada vez más el objetivo de desacelerar este año el trepidante ritmo de los precios al consumidor. Según informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, los precios al consumidor experimentaron en febrero pasado una subida interanual del 102,5%, 3,7 puntos porcentuales más que en enero pasado. Por segunda vez en el mes, el régimen de Daniel Ortega eliminó 2 universidades y se apropió de sus instalaciones. Al cumplirse una semana del cierre de colegios católicos, Ortega implementó otras restricciones contra instituciones de nivel superior al justificar que los planteles Panamericana de Nicaragua y del Pacífico violaron normas como centros de estudios, pues no cumplen requisitos básicos en torno a su oferta docente e investigación científica. 9:37 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Moscú. Rusia dio por extendido por 60 días más el acuerdo de grano que permite la exportación de cereales desde puertos ucranianos del Mar Negro y que expiraba el próximo sábado. Efectivamente, el acuerdo ha sido prolongado. Se ha acordado su extensión por 60 días, dijo el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Alexander Grushko. La policía activa un amplio dispositivo en Viena ante un posible ataque islamista. Las fuerzas de seguridad austríacas han activado un amplio dispositivo de vigilancia en la capital, Viena, después de que los servicios de inteligencia hayan detectado indicios que apuntan a un posible atentado de motivación islamista con las iglesias como potencial objetivo. Por ahora, la policía ha apuntado que no se puede prever la duración de estas medidas que han supuesto un mayor despliegue de agentes en la principal ciudad de Austria. Nuestros servicios de inteligencia tienen motivos para creer que se planea llevar a cabo un ataque con motivación islamista en Viena. Como medida de precaución, los puntos de interés neurálgicos han sido puestos bajo vigilancia reforzada por fuerzas policiales regulares y de operaciones especiales, según informó la policía de Viena. Helsinki. El presidente finlandés Sauli Niinistö viajará mañana y el viernes a Turquía para abordar con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, para el que solo resta el visto bueno de Ankara y Budapest, según informó hoy la oficina de la presidencia. Niinistö, quien irá acompañado del ministro de Exteriores finlandés, Pekka Haavisto, tiene previsto reunirse con Erdogan el día viernes en Estambul. Cientos de miles de israelíes que se acercan al 5% de la población
participaron en las protestas el fin de semana pasado. Los líderes políticos que ya han estado en el cargo durante más de 15 años, que es el tiempo que Benjamín Netanyahu ha sido primer ministro de Israel, no suelen cambiar la política de su país. Sin embargo, eso es lo que ha hecho Netanyahu en las últimas semanas. La propuesta de su gobierno de reducir el poder de la Corte Suprema de Israel ha creado el mayor choque interno de la nación desde su fundación. Ehud Barak, ex primer ministro, ha alentado a los israelíes a participar en la desobediencia civil si la propuesta se convierte en ley. Y muchos oficiales militares han dicho que se negarían a presentarse al servicio. El reloj indica 9:40 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro en el día de hoy. No lo comenté de hecho no comenté la agenda, pero hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia. Cada 16 de marzo, aunque hoy es 15, se celebra el Día Internacional para combatir la islamofobia, para promover el derecho a la libertad de religión y creencias en todo el mundo, debido al incremento de los casos de discriminación, violencia e intolerancia contra miembros de religiones y comunidades alrededor del mundo, específicamente el islamismo. Con el hashtag islamofobia abordaremos pues nuestro foro en el día de hoy con Pedro Rojo Pérez, presidente de la Fundación Al-Fanar, coordinador del Observatorio de la Islamofobia en los Medios, desde Murcia, en España. En Tel Aviv, Israel, Debbie Monjablat, corresponsal en el Medio Oriente de The Media Line. Y en Málaga, Kautar Touna, coordinadora de proyectos de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes, implicada en el Programa Nacional de Prevención y Lucha contra la Islamofobia. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. 9:44 de la mañana. Como comentábamos, hoy es el Día Internacional, definido así formalmente, ya les leo, Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia. En la ciudad de Murcia está Pedro Rojo Pérez, él es presidente de la Fundación Al-Fanar y coordinador del Observatorio de la Islamofobia en los Medios. Pedro, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por acompañarnos. Pedro, ¿no tenemos a Pedro? A ver, está. ¿Perdón? Ah, Pedro, estás en mute. Si le quitas el mute a tu compañero. Efectivamente, perdón, estaba en mute para no molestaros mientras entrabais. No, muy bien. Que decía que muchas gracias a vosotros por preocuparos de este tema candente. Muy bien. En Tel Aviv está Debbie Monblat, corresponsal para el Medio Oriente de The Media Line, agencia de noticias americana que cubre el Medio Oriente. Debbie, muy buenas tardes allá lejos en Tel Aviv. Muy buenos días para ustedes, César, y para Pedro también. Gracias por acompañarnos. A ver, ¿qué entendemos como islamofobia? Quiero preguntárselo de primer lugar a Pedro, porque él preside la Fundación Al-Fanar, coordinador del Observatorio de la Islamofobia en los Medios. ¿Podrías explicar, uno, lo que es esta fundación y, por supuesto, qué se entiende por islamofobia? Pedro, por favor. Sí, bueno, nosotros la Fundación Al-Fanar para el Conocimiento Árabe llevamos, de hecho, más de 20 años intentando dar material a los medios de comunicación en castellano para que hablen del mundo árabe pues con datos. Tenemos una base de datos de 80.000 artículos traducidos del árabe al castellano
Y entramos, de hecho, con el tema de la islamofobia porque vimos un crecimiento muy preocupante en los medios de comunicación. Por eso creamos el Observatorio de la Islamofobia en los medios, para con una metodología académica hacer ese testeo. Ya estamos en el sexto año, bueno, entrando en el séptimo, de análisis de los medios de comunicación españoles, ¿no? La islamofobia, ¿qué es la islamofobia? Bueno, pues no hay una definición, digamos, consensuada de islamofobia, como no la hay de tantas cosas como el terrorismo, por ejemplo, pero sí que nosotros intentamos siempre hablar de ese miedo o fobia hacia el Islam y los musulmanes, ¿vale? Hay ya el tema de cuando hablamos de fobia, parece que es un tema descontrolado que no se puede o que no tiene un origen, pues es como la fobia a las arañas, la aracnofobia. No, ay, no se puede controlar. Bueno, no es exactamente igual, tiene unas raíces históricas, tiene unas raíces mediáticas, tiene unas raíces políticas, tiene unas raíces culturales. La cultura popular está llena de elementos islamófobos, desde las series, las películas de Hollywood o incluso la música pop, ¿no? Entonces, digamos, una fobia o un miedo, un racismo anti-musulmán, pero no solo contra los musulmanes, sino contra el Islam en sí, porque se entiende el Islam como una ideología pseudomilitar radical, no es solo una cuestión de racismo o de odio hacia los musulmanes. Pedro Rojo Pérez nos habla desde Murcia. Y en Israel, en Tel Aviv, está Debbie Monblatt. Ella es corresponsal de The Media Line de Estados Unidos. Debbie, estás en Israel, al parecer el centro de todo el odio árabe, o la piedra de tranca, desde la misma fundación del Estado de Israel, luego de la Segunda Guerra Mundial. Allí donde tú resides, ¿qué se entiende por islamofobia? Acá, como en cualquier lugar del mundo, se entiende como islamofobia, lo mismo que Pedro mencionó, es el miedo y el rechazo, la hostilidad en contra de lo que es los musulmanes y lo que es el Islam. No pienso que sea diferente acá como en cualquier otro país de cultura occidental, con orientación a cultura occidental. Y pienso que nosotros, los medios de comunicación, tenemos una responsabilidad muy grande de tratar de presentar el Medio Oriente, que es una región tan compleja y es donde nace el Islam, ¿sí? No donde está la mayor cantidad de musulmanes hoy en día, pero sí donde nace el Islam. Y también las cosas que pasan acá en Medio Oriente muchas veces son, cuando se hacen noticia en Occidente, muchas veces son la base de pensamientos islamofóbicos y del rechazo hacia el Islam. Nosotros por eso en The Media Line, que somos una agencia de noticias sin ánimo de lucro y reportamos de manera objetiva, luchamos todos los días en contra de esto, luchamos siempre para presentar el Medio Oriente, el complejo Medio Oriente que no se puede generalizar de ninguna manera. Luchamos para presentarlo de manera objetiva y contextualizada, porque muchas veces las noticias vienen fuera de contexto y esto también es lo que causa prejuicios. Muy interesante, Debbie Monblatt. Le pregunto a Pedro Rojo Pérez. Pedro, hiciste la diferencia entre el mundo árabe y es bueno tomar en cuenta la acotación que hizo Debbie, es decir, el mundo musulmán no es solo el mundo árabe, de hecho en Indonesia hay más musulmanes que en el mundo árabe. Pero ese mundo árabe, tú dices, es distinto al Islam, el Islam como religión. El detalle está en que muchos de los extremistas árabes lo hacen en nombre del Islam, en nombre de la religión. ¿Cómo puede interpretarse eso en Occidente? No es casualidad que en el día de hoy tengo la noticia de una alarma en Viena porque están temiendo, te voy a leer,
la policía austríaca ha activado un amplio dispositivo de vigilancia en Viena después de que los servicios de inteligencia detectaron indicios que apuntan a un posible atentado de motivación islamista contra las iglesias como potencial objetivo. Pedro, por favor. Claro, ahí veis, jugamos con el lenguaje, o jugáis los periodistas con el lenguaje, ¿no? De motivación islamista. Eso ya es un lenguaje islamófobo, si me permites, ¿vale? ¿Por qué? Es como cuando en España hablábamos del terrorismo de ETA como terrorismo vasco. No es terrorismo vasco, ni es terrorismo islamista. El islamismo es una corriente política que usa el Islam como fundamento. Puede ser como la democracia cristiana, ¿vale? Porque usa ese fundamento. No significa que sea radical, ¿vale? Y luego ya hablaríamos de yihadismo y el uso que se hace también de la palabra yihad, que no significa guerra santa como la ponemos nosotros en los medios occidentales. Entonces, esa acotación es muy importante. ¿Y qué tienen que ver estos señores con los 1.800 millones de musulmanes que para nada entienden esa versión ultra radical, descontextualizada o no aceptada por la inmensa mayoría de los musulmanes y las musulmanas? Había un gráfico muy significativo que nosotros usamos en las charlas, que es una gran bola blanca así, donde había un puntito, ¿vale? Que esos son no solo los extremistas, sino los seguidores de esos grupos extremistas dentro de los mundos, del mundo musulmán, ¿no? Efectivamente, como decís, el mundo árabe es una parte de ese mundo musulmán, no es la mayoría. ¿Qué es lo que pasa con los árabes aquí? Que sean musulmanes o no, se les lee como musulmanes. No solo a los árabes, a los que parecen árabes, ¿vale? Pueden ser griegos o italianos o españoles con rasgos que podrían ser, ¿vale? Entonces, efectivamente, lo que hay que luchar es contra esa discriminación a priori, porque yo te veo árabe, te marco como musulmán. Si te marco como musulmán, ¿qué pasa? Que generalizamos a esas pocas personas y marcamos al Islam, a los musulmanes, dentro de esa generalización. ¿Cuál es la lógica de la islamofobia y de muchas de las fobias del racismo? En vez de hablar de diversidad y decir, pues efectivamente, el señor blanco que pega tiros en una escuela con esas ideas supremacistas blancas, no significa que todos los blancos vayamos detrás y defendamos esas ideas, o nos pueden achacar, o yo tenga que salir pidiendo perdón porque un tío blanco en Ohio haya dado tiros a diestro y siniestro sin ningún tipo de razón, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que los medios contextualicen, como decía nuestra compañera, es fundamental. ¿Que hay que dar esas noticias? Sí, pero con el lenguaje correcto y con el contexto correcto. Hablaba Pedro Rojo Pérez, presidente de la Fundación Al-Fanar y coordinador del Observatorio de la Islamofobia en los medios desde Murcia. ¿Cómo se vive esto en Israel, Debbie? Para cada judío, cada ciudadano, bueno, en primer lugar hay árabes que son ciudadanos israelíes. Ahora, los ciudadanos judíos se sienten enemigos de los árabes, son adversarios per se. ¿Cómo funciona esto en la vida cotidiana en Israel, la que tú compartes allí donde vives? Le pregunto a Debbie Monblatt. Muchas gracias por tu pregunta, es muy importante. Como bien decías, acá en Israel, 1,5 millones de los ciudadanos son árabes, de los cuales la gran mayoría son musulmanes. En Israel existe un conflicto que lleva ya desde 1948 y desde antes también, desde antes de que se fundó el Estado de Israel, pero quiero expresar que los ciudadanos israelíes, en realidad, la gran mayoría entiende la complejidad de este conflicto, y esta generalización que muchas veces se da en Occidente, en Israel sucede menos, porque el conflicto se vive día a día y
todos los israelíes conocen por lo menos un musulmán, lo que les da a entender que estos conceptos que muchas veces personas en el occidente que nunca han ni siquiera interactuado con un musulmán, reciben prejuicios y hacen generalizaciones. En Israel, les voy a compartir, por ejemplo, hay un estudio del Pew Research Institute en el 2021, en el año 2021, que dice que los americanos que no son musulmanes, pero conocen a un musulmán, tienen menos prejuicios en contra del Islam. Y eso mismo aplica en Israel, que es un país donde en el día a día se interactúan, ¿sí? Y judíos y musulmanes y cristianos y personas de varias religiones interactúan todos los días, y el ciudadano acá entiende que no se debe generalizar. Hay un conflicto, y este conflicto es muy complejo como para meter en este contexto, pero lo que quiero decir es que acá la mayoría de ciudadanos convive con musulmanes todos los días. Y por eso yo pienso que no existe este prejuicio tan generalizado como muchas veces existe en Europa y en Estados Unidos, donde o no se conocen musulmanes o las comunidades musulmanas muchas veces están en burbujas mucho más cerradas y no hay tanta interacción. Acá la interacción es incontable. Lo que hablaba Debbie Monblatt de The Media Line en Tel Aviv. Lo que acabas de comentar, Debbie, es extraordinariamente revelador, porque le acabas de dar una visión a 180 grados de la visión convencional que se tiene el consumidor de medios occidentales, donde uno asume, tú ves la serie de Fatua, por ejemplo, Faudua, y todo israelí es potencial víctima de un fanático árabe y por lo tanto todos están odiándose todo el tiempo. Fauda. Bien, el reloj dice 9:59. Ya tenemos que hacer un pequeño corte, pero me interesó mucho la acotación que hizo Pedro Rojo Pérez. Pedro dijo, como conceptos distintos, Islam e islamismo. Y no toda propuesta islamista es necesariamente una yihad o guerra santa. Quisiera, Pedro, por favor, al regreso de esta pequeña pausa, que nos aclarases estos conceptos, por favor. 9:59, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro de hoy, #islamofobia, acá en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la radio del sur de Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Eso por supuesto es el Chan Chan de Compay Segundo y el Buenavista Social Club. Hemos puesto el Buenavista Social Club porque en 1947, el 15 de marzo, nació Ray Cooder, un viejo bluesista, guitarrista, rockero. ¿Y qué tiene él que ver con el Buenavista Social Club? Pues él fue el que fundó el Buenavista Social Club. Él llega a Cuba, encuentra a todos estos viejos soneros, olvidados, desperdigados, y él es el que los motiva y les lleva a grabar. Y así es como se conforma el Buenavista Social Club. Después vendría el alemán Wim Wenders a hacer ese maravilloso documental y de allí en adelante, pues, el éxito. Pero el cumpleaños es el de Ray Cooder. Son las 10:05 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Ajá, sí, César. ¿Qué pasó? Que vamos con las noticias, ¿sí? Sí, por favor. Arabia Saudí niega visados a israelíes invitados a un evento de la Organización Mundial del Turismo en el país árabe. Israel recurrió a la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas para recibir asistencia a la obtención de visas de entrada para representantes israelíes en Arabia Saudí, pero desafortunadamente estos contactos no dieron sus frutos, indicó el ministerio en un comunicado. ¿Sí?
Bien, muchas gracias, Floralicia. Seguimos entonces con nuestro foro y quiero darle la bienvenida a Kautar Touna. Kautar es coordinadora de proyectos en la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes. Está implicada en el Programa Nacional de Prevención y Lucha contra la Islamofobia. Ella está en Málaga. Kautar, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por incorporarte a nuestra conversación. Gracias a vosotros por la invitación. Muchísimas gracias. El acento en Málaga es inconfundible, el de Kautar. Voy a intentar vocalizar lo máximo posible. No te preocupes, aquí hablamos muy cerquita de ese acento andaluz. Genial. Antes de darte la palabra, quiero dársela a Pedro Rojo Pérez, que no está muy lejos de ti porque él está en Murcia, porque había quedado en el aire la precisión sobre algunos conceptos: Islam, islamofobia, yihad, etcétera. Pedro, por favor. Sí, hola, Kautar. A ver, claro, estamos hablando que no es lo mismo. Islámico es lo que proviene de la civilización islámica, ¿vale? Luego ya islamismo es la corriente política que, como hemos dicho antes, no necesariamente, y la inmensa mayoría de las ocasiones no es radical, y por lo tanto el islamista sería el musulmán o la persona que no tiene por qué ser musulmana, que sigue una corriente política que esté basada en el Islam, ¿no? El tema del lenguaje, como os decía, en el observatorio de la islamofobia.org, que la página nuestra, hay un glosario que está dirigido, orientado hacia los periodistas. También estamos terminando un proyecto que se llama Magic Europeo, que es para, digamos, analizar y dar alternativas a la imagen de la mujer musulmana en la prensa de España y de Bélgica. Y allí hay un toolkit para periodistas que quieran asomarse y ver un poco qué cosas se pueden hacer mejor. También en la página del observatorio hicimos la primera guía para periodistas y personas musulmanas, ¿no? Yo creo que hay que ir afinando el lenguaje, siendo conscientes de esas cosas que se pueden mejorar para no ir cargando esos estereotipos. Hablaba Pedro Rojo Pérez. Perdona el error. A ver, le quiero preguntar a Kautar. A efectos de Occidente, más allá del manejo en los medios, tenemos un caso emblemático, y te lo pregunto a ti como mujer, que es el caso afgano. Llega el gobierno talibán y luego de esa pausa, ese paréntesis de par de décadas, donde se trató de imponer una especie de democracia occidental, las mujeres fueron a las universidades, tuvieron cargos públicos, políticos y demás, pues han pasado a ser ahora condenadas, están obligadas a cubrirse, no pueden ir a la escuela y tantas otras limitaciones. Y esto, a efectos de Occidente, lo hacen los talibanes en apego al Corán, en apego a lo que dictamina el Islam. Me gustaría tu opinión al respecto, Kautar. Vale, yo considero que las manifestaciones que ha habido en Irán e incluso cualquier mujer musulmana en cualquier parte del mundo, es verdad que debe de ser una mujer que esté desarraigada de lo que viene siendo el radicalismo, defiende la libertad de elección de la mujer. Es algo fundamental, que sea libre tanto de ponérselo como de quitárselo. Yo, por ejemplo, soy una mujer musulmana, soy española, nací en España, y a mí muchas veces me han preguntado si han sido mis padres o si ha sido mi pareja la que me ha obligado a ponérmelo. Bueno, nada de esto. Es decir, yo considero que mi cultura es española y que no tiene que mezclarse, por eso es importante, como decía Pedro, ¿no?, el saber definir y saber separar lo que vienen siendo los conceptos. Una cosa es mi creencia religiosa y otra cosa es la cultura o lo que viene siendo pues las posturas radicales. Entonces entiendo lo que me quiere decir de lo que sucede, ¿no?, en los talibanes, etcétera.
pero yo creo que lo que hay que defender y lo más importante es eso, es la libre elección de las personas, de las mujeres en este caso, tanto de ponérselo como no. Yo como mujer musulmana soy la primera también en alzar la voz cuando se obliga a una mujer a cubrirse, y también cuando se le está obligando a destaparse, como lo que ocurre aquí en España en muchas ocasiones, en centros educativos, en instituciones o en cualquier empresa, cuando se obliga, ¿no? Cuando se obliga o cuando se obstaculiza el paso de una mujer que lleva el hijab para no poder estudiar llevándolo o trabajar llevándolo y un infinito, etcétera. Es una de las cosas que hacemos desde el Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia, ¿no? Atender estos casos de manera individualizada y con asistencia jurídica totalmente gratuita por parte de la Asociación Marroquí. La pregunta, me parece muy bien tu punto, Kautar, cuando dices lo que hay que defender es la libertad de usar el velo o no usarlo, cubrirse o no cubrirse. El detalle está en que en el caso talibán es obligatorio, y obligatorio so pena de ser severamente castigada. Una mujer resultó muerta por no llevar el velo como correspondía. Esto, por supuesto, nos lleva ya a otro terreno, a otro territorio. No quisiera dejar por fuera a Debbie Monblatt, quien se encuentra en este momento en Tel Aviv. Debbie, me interesaría mucho como mujer y como periodista que está cubriendo esto y desde Israel, tu opinión al respecto. Debbie. Sí, bueno, primero que todo, sí, estos casos como lo que pasa en Afganistán con el talibán o como lo que está pasando en Irán hoy en día, muchas veces llegan a Occidente en noticias, y esto sí causa algún tipo de prejuicio en contra del Islam, pero yo pienso que la islamofobia es un problema de generalización, ¿ok? Y al estar el Occidente tan lejos del mundo musulmán, sí, del centro del mundo musulmán, entonces estas cosas que llegan son las que construyen la idea que tienen las personas sobre qué es el Islam. Yo pienso que es deber de todos y cada una de las personas no quedarse con estas generalizaciones, porque en mi opinión la generalización es el recurso más bajo que el ser humano puede acudir, pero de otra manera es natural porque nosotros tenemos una necesidad de entender el mundo, y entonces con la poca información que tenemos vamos construyendo ideas. Yo invito a todas las personas a entender que pasan cosas en el mundo, ¿sí? Y tenemos que entender que no podemos generalizar de esa manera y tenemos que mirar a cada individuo como individuo. Eso es lo que pienso yo al respecto. Muchísimas gracias, me parece maravilloso lo que acabas de decir, Debbie. Además estás hablando como periodista, como mujer de los medios. Y sí, en efecto, lo digo también como hombre de los medios, a los que les he dedicado mi vida, que ya va larga. Sí, los medios tienden a simplificar. Por su misma condición de transmitir mensajes masivos, tienden a simplificar. Al simplificar, entonces nos vamos a lo elemental. Lejos de buscar la gama de grises que caracteriza todo, nos vamos a es blanco o es negro. Y si a ello le agregamos ahora la presencia de las redes sociales y toda esta serie de plataformas, la situación se complica porque allí cada vez es más fácil radicalizar cualquier cosa. Y la gente termina en una pugnacidad terrible. A mí no me gusta el café, a mí me gusta el té, y casi por eso se van en insultos. A ver, ¿cómo se puede contribuir a que esos desbordes no se produzcan? ¿O cómo se puede contribuir a educar? Cuando hacía la pregunta sobre Afganistán, es que nos acaba de llegar la noticia de que vuelven las manifestaciones de mujeres en Kabul. Por otra parte, tenemos el caso de lo que ocurrió
en París contra la revista humorística. Y siempre se habla del Islam o los islamistas. ¿Cómo se puede hacer para que estos conceptos queden fijos, precisos? A mí, que me considero un hombre medianamente informado, a veces se me confunde la cosa. La pregunta se la dejo a Pedro Rojo Pérez. Pues efectivamente, esa es la pregunta, ¿no? Yo creo que desde los medios tenéis mucho trabajo por hacer. Y yo he empezado agradeciéndoos este espacio largo y pausado y con voces diversas para hablar del tema. En el día a día yo creo que es muy importante que se aumenten las voces de las personas musulmanas en los medios. En el informe que hemos sacado de la presencia de la mujer musulmana en la prensa en Bélgica y en España, lo más destacado es que casi no hay voces de mujeres musulmanas. Se habla de ellas, pero sin acudir a ellas. Y efectivamente, la inmensa mayoría de las noticias de ese proyecto MAGIC, que son solo 15 meses, pero son noticias que hablan mal de las personas musulmanas y no cubrimos Afganistán, Irán, son solo noticias en Europa, de mujer musulmana en Europa. Entonces, esa es la imagen que desde los medios se transmite de las comunidades musulmanas. Sin voces, se habla del mal llamado burkini, por ejemplo, sin ninguna entrevista a una mujer que va a esas piscinas y que le niegan la entrada por llevar el bañador integral, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que se hable de las personas musulmanas también no solo como entes religiosos, que parece que es a lo único que se concibe su vida, ¿no? No se les pregunta cuándo son arquitectas, cuándo son amas de casa, cuándo son estudiantes, no, solo cuando queremos saber qué pasa con algo relacionado con su religiosidad. Se destruye la individualidad, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Esas generalizaciones, pues al final parece que el señor Islam es solo uno y entonces viene cargado de todos esos adjetivos que desgraciadamente en la inmensa mayoría de los casos son negativos, ¿no? Entonces, pues sí, más voces musulmanas, más conexión con las comunidades de una forma natural, como con el resto de fuentes, ¿no? Entonces, así habrá una representación más acorde a la realidad y a esa diversidad. Muy bien, estamos acercándonos hacia el final y entonces le damos ahora la palabra a una mujer musulmana. Me gustaría ya tu opinión a manera de cierre, Kautar. Kautar Touna es coordinadora de proyectos de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes. Esto es algo importantísimo. Y a su vez, Kautar está implicada en el Programa Nacional de Prevención y Lucha contra la Islamofobia. Ella está en Málaga. Kautar, por favor, ya para cerrar. Efectivamente, coincido con Pedro, ¿no? El hecho de visibilizar a la figura de la mujer alejada de los estereotipos que comúnmente, ¿no?, se relacionan a ella. En las redes sociales estamos detectando que hay bastante ciberislamofobia, ¿no? Porque es más fácil compartir un meme y mostrar como a la mujer musulmana como una mujer sumisa, sin tener esa capacidad de por ella misma decidir o estudiar o trabajar. Siempre al final los memes van en relación a mujer musulmana, sinónimo de sumisión. Entonces coincido con Pedro porque es importante realizar mucha contranarrativa. Cuando digo contranarrativa es romper los estereotipos que tiene la ciudadanía acerca del perfil de mujer musulmana, mostrándola, visualizándola, mostrar figuras referentes de mujeres musulmanas que ocupan puestos y cargos importantes. Yo creo que esa es la mejor manera para concienciar y mostrar otra visión alejada de lo que se suele estar acostumbrado a ver. Kautar, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros. Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Gracias por el espacio que le habéis dedicado. Y Debbie, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bien,
Debbie Montblat en Tel Aviv, Pedro Rojo Pérez en Murcia y Kautar Touna en Málaga. 10:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Rhythm and Blues y Godspell con el gran Ray Charles. 10:25 de la mañana. En la línea telefónica en la Ciudad de México está la internacionalista Brenda Estefan. Brenda, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación. Brenda, inicialmente íbamos a hablar de la decisión de hoy de la Comisión Europea a propósito de la comercialización del gas en el contexto de la guerra, pero vamos a dejar esto de momento de lado porque el derribamiento del dron, si es que fue derribado realmente, del dron estadounidense en el Mar Negro por parte de la aviación rusa, empieza a complicar un poco más las cosas. ¿Cuán grave puede ser ese incidente, Brenda? Bueno, César Miguel, desde el día de ayer empezó a circular esta información. Desde luego que es algo que, dado el contexto de tensión que se vive actualmente entre Rusia y Estados Unidos, es una mala noticia, ya sea que haya sido un error de cálculo o no. El tema es que el hecho de que un dron estadounidense sea derribado por armamento ruso, desde luego complica la ya de por sí tensa relación entre ambos países, y en un momento en el que Estados Unidos pues enfrenta varias embestidas geopolíticas, no solamente por parte de Rusia en el marco de la guerra en Ucrania, sino también por parte de China, que sabemos pues de alguna manera ha expresado su solidaridad con Moscú de manera más firme en las últimas semanas, y también con Irán, que sabemos ha estado vendiendo drones al ejército ruso para que estos sean usados en la guerra en Ucrania, de manera que pues los frentes que tiene abiertos Estados Unidos en este momento y en diferentes zonas del planeta, porque no solamente en Ucrania, sino también desde luego en el Mar del Sur de China, pues hacen que cualquier paso fuera de las líneas delimitadas, digamos, por Washington en términos militares, como fue el caso de este dron, pues puedan poner en juego un paso más en esta confrontación militar que ya existe y que además, bueno, hemos visto cómo pareciera que desde diferentes frentes se está aumentando este famoso grupo AUKUS, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, que informó esta semana de la compra de submarinos nucleares. Pues también pareciera que las regiones se están armando más y eso pues no es una buena noticia para el mundo. Brenda, el dron, dice Estados Unidos, estaba en aguas internacionales. Pero estamos hablando de aguas internacionales en un mar cerrado prácticamente como es el Mar Negro, que solo sale por el Bósforo. Y el dron es derribado cerca de Crimea. Los rusos asumen que Crimea es su territorio, es decir, ya es territorio de la Federación Rusa. ¿Esto puede ser un casus belli o no? Mira, yo creo que ni Rusia ni Estados Unidos están buscando un enfrentamiento directo. Okay. El enfrentamiento en esta guerra proxy, digamos, que se está librando en Ucrania, en la cual desde luego hay armamento y apoyo estadounidense y hay vidas y armamento ruso, pues ha sido una forma de evitar también
una conflagración directa entre las dos mayores potencias nucleares que desde luego garantizaría la destrucción total, ¿no? Si se recurriese al arma nuclear entre las dos mayores potencias nucleares. Sin embargo, lo que es importante es ver las reacciones de las cancillerías y los ministerios de defensa en las próximas horas. A lo largo de estos meses de la guerra en Ucrania continuamente ha habido incidentes que algunos analistas militares han considerado que podrían ser tomados por Moscú como casus belli para que reaccionara de manera directa contra otras capitales y no lo ha hecho. Me parece que Moscú sabe que no conviene entrar en una conflagración directa, también es algo que no interesa a Washington en este momento. Está claro que los estadounidenses no quieren lo que ellos llaman boots on the ground, es decir, pues que militares efectivos estadounidenses vayan a librar una guerra, y en ese sentido creo que habrá mucha prudencia dentro de lo que la situación actual permite. Brenda, comentaste que el caso, la reunión recién entre Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, en la persona de cada uno de sus líderes máximos, la firma para comprar submarinos, pues no es una buena noticia para el mundo. ¿En qué medida esto va a agravar la situación global, sobre todo por el flanco chino, entendiendo, como también dijiste muy bien, que China cada vez está abriendo más su solidaridad, evidenciándola más su solidaridad con Moscú? Pues como que se empiezan a delinear estas alianzas militares, pues que de alguna manera hacen ver que Estados Unidos tiene aliados en diferentes países, en diferentes regiones del planeta. Pensemos que Australia en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra en Irak, en diferentes guerras en la región, en el sudeste asiático, ha participado con Estados Unidos. El Reino Unido también ha sido un aliado histórico de Washington, y en ese sentido, pues esta información de los tres países anglosajones, pues hace ver que se están moviendo las fichas del espectro militar, no únicamente diplomático. Vimos también hace algunos días una reunión entre este otro grupo que conforma Japón, India y Estados Unidos respecto a la preocupación también del mar del sur de China, del mar meridional, y cómo están ellos alertando de la creciente presencia del ejército chino en la región, vía diferentes buques de guerra, buscando controlar atolones, etcétera. Y me parece que pues de alguna manera se encienden focos amarillos en diversas regiones del planeta que pues se reflejan en un mayor gasto en defensa. En el caso europeo está clarísimo. Lo vemos, por ejemplo, en Polonia, donde el gasto en defensa para este año se estima en más del 4% del PIB, algo histórico. Está Polonia pues buscando ser quizás el tercer mayor ejército de Europa en muy poco tiempo, y esto pues nos habla de la tensión que se vive en el mundo y que desgraciadamente, aunque uno quisiera que se libre siempre por la vía diplomática, pues también se está reflejando en la vía militar. Brenda, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Con todo gusto, César Miguel, un gusto haber estado en tu programa. Gracias. Brenda Estefan es internacionalista y nos habló desde Ciudad de México. Son las 10:33 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto muy serio. Establecerse legalmente en los Estados Unidos requiere hacer una serie de trámites para los que la asesoría de un abogado experimentado es realmente algo recomendable. Y ellas son las abogadas de Canero Fadul Immigration. Tienen amplia experiencia en todas las áreas migratorias. Se especializan en visas de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, inversión, naturalización, y ofrecen un asesoramiento legal efectivo a lo largo de todo el proceso. Te van a acompañar en todo el proceso. Llama al 305-579-9218. 305-579-9218.
La primera consulta es gratis. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Reloj indica en este momento las 10:35 de la mañana. Vamos a Nueva York, no precisamente por Broadway, sino por la tormenta invernal que están padeciendo en este momento. En la línea telefónica está el periodista Ronen Suark. Ronen, muy buenos días, gracias por atendernos. César, muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Un placer siempre escucharte y disfrutar en este caso de la música y más de una obra tan importante en Broadway, ¿no? Uh-huh. Ronen, ¿cuál es la situación que están viviendo con el clima? Complicado en todo el estado de Nueva York. Se ha dado no tanto en Manhattan, Brooklyn, Queens, los lugares más céntricos o conocidos, pero sí en la zona norte. Una tormenta invernal en el noroeste de Estados Unidos, con la consecuencia directa del cierre de escuelas, corte de suministro eléctrico, en este caso quien está a cargo del poder en Connecticut habló de una situación muy complicada, una tormenta única, que incluso en el estado de Connecticut ha provocado grandes consecuencias por la cantidad de nieve que ha estado. En la ciudad de Manhattan, ayer cayó un poco como consecuencia de esta tormenta en el noroeste del estado, pero no ha sido una consecuencia grave, no ha habido ni calles anegadas, ni tampoco inundaciones que lamentablemente habitualmente suceden cuando hay tanto nieve como lluvias importantes. En este caso concreto, todavía sí hay consecuencias para el noroeste y es, César, un invierno tardío o una tormenta de nieve tardía, porque recordemos que en pocas semanas entramos en primavera y, entre otras cosas, no ha habido ni solo una de nieve acumulada, y ha sido el récord en 50 años del tiempo que se tardó para que una tormenta de nieve llegue en este invierno, un poco más benévolo, pero sí con temperaturas bastante bajas en algunos días, ¿no? Claro, la primavera suele entrar on schedule, no importa que esté nevando, ¿no? Pero claro. A mí me tocó una nevada en un día en San Patricio, por ejemplo, hace ya unos cuantos años en Nueva York. Ahora, ¿qué dice, Ronen, el pronóstico, el Weather Report? El Weather Report dice, mucho viento para el día de hoy, por ejemplo, continúa por lo menos 3 días según lo que se ha confirmado por parte del Servicio Meteorológico Nacional. Más o menos algo así como 5 centímetros han caído de nieve, pero que podría ser aún más. Y en pronóstico de una semana, la nevada se podría repetir en los próximos días. Esto es, en principio, lo que el Servicio Meteorológico está anunciando, con consecuencias de aún continúa el cierre de escuelas y también posibilidad de corte de suministro eléctrico. Pero no se descarta que luego la tormenta cambie de rumbo o en algún caso se debilite. En principio, estas son las condiciones para la próxima semana. Y esto hasta las zonas afectadas suben en el estado, porque estamos hablando de la ciudad de Nueva York. ¿Hasta dónde, si subimos en la geografía, hasta dónde puede llegar la tormenta? Bueno, la tormenta puede llegar en principio hasta Albany, que es la capital de Nueva York. Ese es un lugar, Connecticut por supuesto también. Hay una zona que tiene una característica muy breve, que es Catskills, que es donde se va a mudar Yoko Ono, que tiene allí va a tener un lugar que ha comprado con John Lennon, se va a mudar de Manhattan hacia ese lugar. También es una zona de montañas, de elevaciones, y que podría también tener consecuencias algo graves. También hay una consecuencia que se podría dar justamente en el norte, como ha sucedido lamentablemente en las últimas semanas en Maryland, que también podría también tener consecuencias. En este caso, el área de Boston también podría tener consecuencias. Y lo último, César, sí, para informar también, es que si están por viajar desde o hacia la ciudad de Nueva York o desde la zona de New York hacia otros lugares, hay también cancelación de vuelos en Pensilvania, en Nueva Jersey, así que hay lugares donde todavía hay consecuencias en este sentido. Ronen, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Placer como siempre, César, saludos para toda la audiencia. Ronen Suark, periodista desde la ciudad de Nueva York.
10:40 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 15 de marzo de 1969. Corona el grupo Cream el puesto número 1 con el disco Goodbye, el álbum Goodbye, su cuarto álbum de estudio, y de allí el tema éxito es este que suena, Bach. Bach fue escrito por Eric Clapton y George Harrison. Y Harrison tocó la segunda guitarra, la guitarra rítmica, en la grabación, pero por razones contractuales no pudieron identificarlo como músico. Entonces pusieron en la guitarra rítmica l'Angelo Misterioso. El ángel misterioso, así aparece en el disco. Eran muy amigos Clapton y Harrison. 10:43 de la mañana. No está en este momento en el estudio porque va rumbo al estadio porque el juego de hoy es al mediodía. Me refiero a don Fernando Arriaza. Don Fernando. Saludos, César Miguel. En efecto, vamos camino al Lone Depot Park para el juego a las 12, hora nuestra, hora de Miami, entre Venezuela e Israel. Ya estamos llegando al estadio acá, ubicado en la llamada Pequeña Habana. Cuéntanos algo, Fernando. Ya con los resultados de ayer, no debe haber mayor dificultad en este encuentro contra Israel. ¿Cuál es el porvenir para el equipo venezolano? No debería haber mayor dificultad. De hecho, está utilizando una alineación distinta al manager Omar López. Es un juego en el que lo que está buscando es afinar, terminar de construir, procurar concluir invicto, lo cual es un mensaje y es una ratificación de lo que ha sido un desempeño formidable en el grupo, con victorias contundentes para Venezuela sobre República Dominicana 5-1, sobre Puerto Rico 9-6 y luego 4-1 ante Nicaragua. Esa victoria de ayer ante Nicaragua y luego la victoria de Dominicana ante Israel ya configuró que Venezuela está clasificado y primero de grupo en el pool D de acá de Miami. Al ser primero de grupo, ¿cuáles son sus posibilidades? ¿Qué puede ocurrir? Que va a enfrentar al segundo del pool C de Phoenix, que puede ser Estados Unidos, ¿no? Que es un rival de altísima consideración. Puede ser también México o puede ser también Canadá. Hoy hay un juego que es una suerte de final para dirimir uno de los clasificados de ese pool C de Phoenix entre México y Canadá. Y Estados Unidos va a buscar su clasificación enfrentando a Colombia. Así que esa es la perspectiva. Y ganar el grupo para Venezuela significa eludir a Japón en la siguiente instancia de semifinales, de avanzar hasta allá. Japón todavía tiene que jugar su partido de cuartos de final contra Italia en el día de mañana. Así que ese es el panorama de Venezuela en este momento, César Miguel. Muy bien. ¿Y cuál es el ambiente en el equipo? Absolutamente extraordinario. Yo he visto a este conjunto en los 4 clásicos anteriores, todos cargados de talento, de enorme capacidad en el papel, en la teoría, pero no se habían puesto en funcionamiento todas esas herramientas, todas esas cualidades que tuvieron los otros equipos. Y tal vez el de 2006 fue el mejor de todos, un equipo lleno de jugadores de una dimensión extraordinaria, pero no funcionó. El de 2009, que probablemente fue el de menor jerarquía, funcionó y llegó hasta semifinales. Y así es el béisbol, que sí está como en un punto intermedio entre aquel de 2006 y los otros, que tienen mucho talento, ha puesto a funcionar todas sus capacidades. Y en ese sentido hay que darle mucho mérito al cuerpo técnico y a Omar López, que ha sabido encauzar al equipo. Por supuesto. Cuando esas cosas ocurren, al primero que hay que aplaudir es al manager, indudablemente. Bueno, Fernando, estaremos muy pendientes del juego y, por supuesto, de tu transmisión con todos los compañeros.
Cómo no, gracias César Miguel, y siempre a la disposición para ti y para tu gran audiencia. Muchísimas gracias, don Fernando Arriaza, 10:47 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos en este momento, Flor Alicia? El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, aseguró hoy que Rusia buscará los restos del dron estadounidense que cayó el martes en el Mar Negro tras un incidente con 2 cazas rusos Su-27. No sé si seremos capaces de encontrarlos, pero hay que hacerlo. Con seguridad nos dedicaremos a ello, dijo, y espero que tengamos éxito. Estados Unidos ya ha expresado su deseo de recuperar el dron MQ-9, aunque el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, comentó a CNN que no será fácil, ya que el aparato cayó en una zona muy profunda del Mar Negro. Gracias, Flor Alicia. Aparte de ser el Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia, es el Día Internacional contra la Brutalidad Policial. Se celebra para visibilizar los abusos cometidos por organismos policiales y otras fuerzas de seguridad. Y es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. El 15 de marzo fue establecido en 1962, hace 61 años ya, por el presidente John Fitzgerald Kennedy, quien decretó que todas las personas sin distinción de clases tuvieran derecho a disfrutar de ciertos beneficios como consumidor. Son las 10:50 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.